Se sube al colectivo Seba Magallanes, un espacio para pensar el cine, charlar, viajar en el tiempo, hacernos preguntas e intentar analizar qué nos quieren decir las películas dentro y fuera de la pantalla y cómo dialogan con la actualidad. Bienvenidos, bienvenidas. Cine en el colectivo. Y como nos lo adelantó la hermosa apertura que se ha mandado nuestro equipo allí, Catapín Beltramela, con la voz de Yane también, para esta nueva columna. Tengo el placer de presentarles una nueva columna aquí en el colectivo, nueva en realidad, pero ya la veníamos anunciando, ya veníamos adelantando, porque con Rebe estamos muy entusiasmadas de que se sume como colectivero oficial, podríamos decir, Seba Magallanes, aquí con su columna de cine. Así que bienvenido, Seba, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida y gracias por recibirme tan bien como siempre. Me encanta estar acá, estoy súper cómodo y súper contento de arrancar esto nuevo. Ay, qué bueno, a mí me encanta también que comiences, porque aparte, bueno, ya nos conocemos, ya sos amigo de la casa, digo, por eso es que para nosotros también es un gustazo recibirte aquí en el colectivo, y especialmente con la temática de cine que a nosotros nos interesa mucho. Así que, si querés, Seba, al ser la primera, me gustaría que primero cuentes un poco cuál es la idea de la columna y después sí nos adentramos en el tema del día. Bien, perfecto. La idea de esta columna va a ser temática, en su mayoría. Por ejemplo, cine y algo. Bien. Cine y, no sé, política. Cine y derechos humanos. Cine y música. En el caso de hoy vamos a hablar de cine y máquinas. Ok. Y la idea va a ser hacer un repaso sobre la historia del cine. Sí. Con diferentes mojones y películas que son muy importantes para la historia universal del cine. Ajá. Donde vamos a recorrer, por ejemplo, hoy una película muda de los años 20 Bien. hasta los 80. En su mayoría van a ser películas de mediada de la década del 90 para atrás. Ajá. Pero bueno, si surge alguna más nueva que da para hablar y que está bueno para traerla y Bien. que también dialoga con la actualidad, será también hablada y será conversada y discutida en esta columna. Mi idea no es ir tras la novedad, tipo salió esto en la cartelera que puede ser que pase, sino hacer un poco más de viajar, ¿no? De ir a esos clásicos o esas películas que quizás uno sabe que existen pero capaz nunca vio, Claro. o quizás vio un frame de esa película pero no sabe exactamente de qué va y en qué contexto se da. Bueno, Bien. esa va a ser un poco la idea, y además vamos a sumar otras cosas. No sé, por ejemplo, hoy traje 2 libros para recomendarles que tienen que ver con cine, Sí. que bueno, nada, vamos a ir como con varias cositas, algún disco eventualmente pueda aparecer también. Bien, me encanta. Nos vamos a sumergir, nos vamos a zambullir en las aguas de la historia del cine, por Un poco decirlo todo. de alguna manera. Sí, y obviamente cine de todas partes del mundo, ¿no? Bien. Argentino, americano, europeo, Excelente. japonés, lo que sea. Bien. Pero Así siempre con que- algo, viste, como para desmenuzar. Y como decía Bien. un poco la Cortines, vamos a intentar analizar qué nos quieren decir, ¿no? De un lugar súper humilde, Ajá. de un lugar también de espectador, pero sin ninguna mirada snob, sin ninguna mirada muy pretenciosa, ¿no? Bien, excelente, Seba. Así que esa es más o menos una intro de lo que se va a tratar la columna. Y bueno, como nos adelantabas, la temática de hoy, cine y máquinas. Hoy vamos a hablar de cine y máquinas, Bien. que también tiene que ver un poco con esto de cine e inteligencia artificial. Ajá. Y entonces yo elegí 4 películas que me parece que son muy importantes en la historia, como te decía recién, del cine. La primera es de 1927, es una Sí. película de cine no sonoro, una película muda, que se llama Metrópolis, una película de Fritz Lang, un austríaco que hizo toda su carrera durante más de 5 décadas, donde pasó por el cine mudo, Sí. hasta inclusive el cine más hollywoodense, más americano. Y lo que plantea esta película es algo muy interesante, porque es una película que se puede encontrar en YouTube, de hecho ya están los derechos de libre acceso. Plantea qué es lo que pasa cuando en una sociedad se divide todo con algo muy marcado, como que, por ejemplo, en la superficie vive la gente que tiene salarios, tiene dinero, tiene, no sé, son más burgueses si se quiere, y en la profundidad y abajo viven los obreros. Bien. Todo esto en el marco de una tónica de ciencia ficción. La película lo que plantea es qué es lo que hace un inventor cuando crea un robot que lo que busca es sacar al líder de estos obreros para Sí. que tome el mando, esta máquina, 1927, no es ahora, No, acordémonos. claro. Obviamente veníamos de toda la revolución industrial y demás. Bueno,
¿Qué pasa con las máquinas cuando pierden todo tipo de humanización? Nos sacan nuestro lugar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como personas para intentar defendernos de eso y tratar de combatir esta lucha de clases sin morir en el intento, ¿no? Bien. En la película es muy interesante porque hay muchas imágenes oníricas, hay muchas imágenes muy icónicas. Yo de hecho llegué a esa película, me acuerdo cuando era chico, a través de un disco de una banda de heavy metal que tiene en la tapa justo un frame de la película. Sí. Y me llamó mucho la atención y cuando empecé a investigar, digo, che, esta película será de los años 70, de los años 80, no, más atrás todavía. Una película dura un poco más de 2 horas, se llama Metrópolis. Lo que habla básicamente es esto de cómo las máquinas nos empiezan a comer territorio a las personas desde diferentes sectores. Bien. Y ante todo, cómo prima esta humanidad sobre estos procesos corporativos o que vienen de un lado más empresarial para poder sacar nuestra humanidad del todo, ¿no? Bien, muy interesante. Mira, hace mucho tiempo que viene entonces esta idea de mostrar en las pelis cómo funciona la vida dentro de como en un mundo industrializado. Viste que hay muchas pelis que hacen esa lógica de qué pasaría si las máquinas nos toman el mundo, por ejemplo. No, y aparte, este robot que hacen que tiene una figura femenina, es una mujer, en la película se llama el ser máquina. ¿No? Esta máquina que puede sentir, que puede conectar, pero desde un lado totalmente inhumanizado, ¿no? Claro. Es una cosa artificial, ¿no? Justamente parafraseando también un poco este concepto de IA, si se quiere, pero quizás un poco más rústico, porque es en los años 20, ¿no? Claro. Se fue desarrollando a lo largo de toda la historia. Pero es una película que la súper recomiendo, es una peli para ver, para disfrutar. Es muda, obviamente hay sobreimpresos, no hay diálogos, vemos que los actores mueven la boquita, pero no escuchamos sus voces, por una cuestión técnica de la época. Ya después, unos años después, arrancó el cine sonoro, ¿no? Pero esta es la primera película que puse en estas 4 selecciones de películas que conectan muy bien con el cine y las máquinas. Bien. Luego del 27 nos vamos a 1968. Stanley Kubrick, lo tienen seguramente muy escuchado. Sí. Estrena 2001 Odisea del Espacio. Bien. Una de las películas quizás más enigmáticas, más misteriosas, más extrañas de la historia del cine. Una película que se divide en 3 partes. La primera parte, vamos a ver, seguramente tiene la imagen de estos simios con huesos pegándole a otros huesos. De repente aparece un monolito negro, todo perfecto, cuadrado, lo tocan y automáticamente como que tienen la capacidad de pensar, y eso que golpeaban porque sí, empiezan a utilizar como una herramienta y empiezan a evolucionar su manera de convivir entre ellos. Corte A, tiran el hueso para arriba, se transforma en un satélite y ya vamos a la segunda parte de la película, donde vemos a 2 astronautas en una especie de nave, y el tercer personaje que está en este universo de esa segunda parte es una IA, una inteligencia artificial, un robot. Mirá. Que lo único que es un círculo rojo. Se llama HAL 9000, es el nombre de este villano, que luego, a partir de que pase la película, nos vamos a dar cuenta cuáles son sus intenciones, pero básicamente lo que quiere hacer es eliminar a uno de ellos, jactándose de que su lógica es perfecta y que para que todo funcione bien tiene que eliminar a uno de esos tripulantes. Ahí va. Obviamente ellos van a evitar esto, pero lo que nos plantea esta película es algo que tiene que ver con la vigilancia total y constante que nos impone cierto sistema que está totalmente abordado por cámaras que nos vigilan todo el tiempo, que nos miran todo el tiempo. Esta película también nos habla un poco del origen de la humanidad, cómo se empieza a desarrollar este tipo de preguntas de el humano hasta dónde es humano, cuando la máquina empieza a tener conciencia. Claro. ¿Es necesario a la máquina entrenarla tanto para que luego tome sus propias decisiones y empiece a pensar por nosotros? Ahí va, bueno, mirá qué importante ya esa discusión de esos años. 1968. Impresionante. Un datito de color que tiene esta película, en realidad Stanley Kubrick, que es uno de los directores que se le asocian muchas teorías conspirativas, es que luego de esta película, la NASA y los Estados Unidos, al ver cierta precisión en los detalles de la película, ciertas cuestiones que tienen que ver con la física de la nave y demás, dice que él los llaman para filmar la llegada del hombre a la luna. En realidad, claro, que muchos dicen que nunca pasó, sino que la filmó Kubrick. Después, a lo largo de otras películas de Kubrick, él es como que empieza a evidenciar que realmente un poco es así. No sé, en El Resplandor, si al mismo Resplandor, va a ver que hay, no sé, el pibito tiene un busito de Apolo 11, hay otros objetos que también tienen que ver con
con el alunizaje. Sí. Pero lo que plantea esta película es eso, es el poder que les damos a las máquinas, hasta dónde tiene que ser para que no piensen por nosotros y nos terminen eliminando. Claro. Para aquellos que les guste por ahí las películas más de superhéroes o películas que tienen que ver más con el universo Marvel, pasa mucho en Avengers, la era de Ultron. Claro. ¿No? Sí. Cuando Ultron dice, bueno, ok, lo crean para que esté todo bien. Y para que esté todo bien tiene que eliminar a los Avengers, básicamente. Claro. Entonces, bueno, o sea, como quien crea una máquina termina siendo víctima de esa máquina porque en realidad es la amenaza para que todo funcione perfecto. Bien. Esta película tiene un tercer acto, una tercera parte, Odisea del Espacio, que ya nos muestra algo un poco más vinculado a los viajes en el tiempo, que es algo que está más vinculado a cómo, en palabras del director, es lo que yo quise hacer no es tanto explicar algo, sino generar preguntas al espectador. Bien. Y que empiece a divagar sobre esto que hablábamos recién, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Por qué esto? El humano, ¿cuándo deja de ser humano y empieza a tener un pensamiento o un ser mucho más estructurado a través de la tecnología? Una película, como te digo, fines de los 60, ahora estamos hablando de la IA como si fuese algo muy naturalizado, sí. Y en realidad, o decimos, bueno, sí, Terminator de los años 80. Bueno, esto estamos hablando mucho más atrás. Claro. Y si hablamos de los años 80, otra de las grandes películas que nos anticipan también y nos empiezan a hablar de toda esta cuestión que tiene que ver del vínculo con los humanos y con las máquinas, es Blade Runner, una película de 1982, una película dirigida por Ridley Scott, una película que tuvo hace unos años su segunda parte, que se llamó Blade Runner 2039, con Ryan Gosling. Sí. Y esta película del 82 lo que plantea es lo siguiente, protagonizado por Harrison Ford, es una especie de policía, ¿no? Que anda en un futuro distópico, medio cyberpunk la estética, lluvia todo el tiempo, muchas luces de neón, Sí. imágenes increíbles, pero lo que plantea es lo siguiente. Hay una especie de cyborgs, de replicantes o de IAs con forma humana que se utilizan o que se crean para facilitarle el trabajo al resto de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Esas IAs empiezan a entender, y obviamente tienen una vida limitada, que no quieren morir. O sea, son IAs que empiezan a tener conciencia. El personaje de Harrison Ford lo que tiene que hacer es eliminar a estos replicantes porque no pueden tener conciencia, son máquinas. Claro. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Hasta dónde una máquina es máquina y hasta dónde puede llegar a tener su propia conciencia para interpretar que existe y no querer morir? Bien, ¿no? me encanta, Seba, esto que trajiste para el día de hoy, porque realmente es una temática que está muy en auge, que está muy pensada hoy en día y que además, viste que las pelis también te sumergen en un mundo en el que, la interpretación de las cosas, como bien vos decís, esta interpretación del vínculo entre las máquinas y los humanos y hasta dónde llegar y hasta dónde no, es algo muy presente. Entonces me encanta cuando lo podemos ver a través de la pantalla y cada uno de nosotros interpretar, ¿no? Estas discusiones. No, y además porque son películas que empiezan a presagiar todo esto hace muchas décadas atrás. Eso es increíble. Uno, en cierta ignorancia que tiene, porque obviamente uno no puede saber todo, piensa que es algo muy contemporáneo, algo muy actual, y en realidad data de hace mucho tiempo atrás. Vamos más atrás, vamos a Julio Verne si queremos, ¿no? Tal cual. La literatura de Julio Verne ya presagiaba un montón de conceptos vinculados a ciertos géneros de ciencia ficción o a cierto tipo de historias que al día de hoy se siguen utilizando, ciertas palabras. Entonces, tanto la literatura como el cine empiezan a hablarnos de cosas hace mucho tiempo atrás, que hoy las vemos súper cotidianas, que están en nuestro día a día, que inclusive lo utilizamos para facilitarnos la vida, ¿no? Exacto. Parafraseando un poco esto de crean a los replicantes, el Blade Runner, para facilitar la vida. Bueno, ¿hasta qué punto el teléfono va a tomar conciencia que es teléfono y no se va a querer apagar? Exactamente. Mirá ¿Entendés? que me encanta que venga de hace tanto esta discusión y vos lo trajiste perfectamente con estas pelis. Es un poco la idea. Y la cuarta película que traje es por eso una película que es un poco más... todas son muy conocidas, todas son muy mainstream. Ajá. Pero esta quizás uno la asocia más, yo me acuerdo que la vi cuando era chico porque era una película de robots y porque era de acción y qué sé yo. Me acuerdo que inclusive de grande, cuando vuelvo a ver esta película, me di cuenta que no era una película para ver de chico. Es una película que era ultra violenta, que tenía un mensaje y un subtexto que era muy profundo. Y estoy hablando de la película Robocop. Ajá. De 1987, de Paul Verhoeven, un director holandés que hace el inicio de su carrera en Europa, en Holanda. Su primera película en Estados Unidos es Robocop, arranca con esta. Y lo que cuenta esta película es básicamente, y quizás muchos sepan,
¿Qué es lo que pasa cuando un policía es acribillado por una banda criminal y una especie de organización de monopolio que quiere controlar todo, que se llama la OCP, en vez de darle su santa sepultura, lo convierte en un robot y lo vuelve a traer a la acción? Ahí está. Un robot que aparentemente le quedó algo de este otro policía humano y tiene que limpiar la ciudad, un Detroit muy oscuro, un Detroit muy sumergido en corrupción. Y esta película, más allá de esto, que a prima fase podría ser una peli de acción de robots y un tipo que anda tirando tiros, nos plantea ya lo mismo que hablábamos al principio con Metrópolis. El ser máquina. Cuando una máquina empieza a darse cuenta, o si hay algo de humanidad en esa máquina, empieza a pelear por querer salir. 2. Capitalismo salvaje al 100%. Claro. Corporativismo salvaje al 100%. Se habla también de sindicalismo. Se habla de el uso desmedido de la fuerza para poder tener los objetivos del negocio. Y esta película cierra, voy a spoilear un poquito, cuando esta máquina, este Robocop, termina identificándose a sí mismo no como Robocop, sino como Morphy. Que Morphy era el nombre del policía que había sido muerto. Durante toda la película empezamos a ver que él tiene como ciertas regresiones o tiene recuerdos, y también podemos conectar con de dónde se basa la película Blade Runner. Blade Runner se basa de un libro de Philip K. Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Y un poco parafrasear esto, ¿no? Los androides sueñan, tienen recuerdos, tienen conciencia, no tienen conciencia. Robocop es una película súper profunda que dentro del marco de ciencia ficción y acción nos plantea todo este tipo de interrogantes y de pequeñas preguntas casi filosóficas o inclusive muy filosóficas que tienen que ver con esto, ¿no? Las máquinas, hasta dónde llegan y hasta qué punto el alma humana termina siendo apagada por esa máquina o siempre el alma va a querer salir. Lo que decía Paul Verhoeven en esta película Robocop es, más allá de todo esto que estoy contando, los tiros y demás, lo que quiero dejar asentado yo es que el alma humana siempre sobrevive ante todo. Ok. Entonces, partiendo de esa base, hay una mirada también un poco más optimista, si se quiere, un poco más esperanzadora frente a este avance desmedido de las máquinas, y que también nos da a entender que un poco el avance de las máquinas y el avance de esta tecnología totalmente avasalladora depende mucho de cómo nosotros empecemos a utilizarla también. Exactamente. Cómo empezamos a conectar con todo eso. Y un poco estas películas empiezan a plantearnos este tipo de debates, este tipo de preguntas por fuera de contextos académicos. Bien. Uno por ahí dentro de la facultad lo hablás, lo problematizás, Tal cual. lo estudias, pero no en todas las casas se habla de esto. No en todas las casas se empieza a poner sobre la mesa, bueno, che, pará, aflojemos un poco con esto porque si no nos va a pasar por arriba y vamos a terminar siendo víctimas o presos de cierta IA entrenada por nosotros mismos. Exactamente, generada por nosotros. Exactamente. Sí. Entonces por eso está bueno estas películas que desde fines de los años 20 hasta los 80 que trajimos hoy, que en algún momento traeremos otras más contemporáneas, empiezan a hablar de todo esto, siempre todo en una tónica de ciencia ficción, pues son otras películas de ciencia ficción, pero con tocando diferentes cuerdas. Por ejemplo, la primera que hablamos recién, Metrópolis, fin de los años 20, es una película que dentro de esta tónica de revolución industrial y trabajo y demás, nos empieza a hablar de cómo la corporación empieza a generar un ser máquina para eliminar a la humanidad. Segundo, Odisea del espacio, cómo una nave toma conciencia y quiere eliminar a uno de ellos para que la misión sea realmente efectiva. Blade Runner, replicantes toman conciencia de que no quieren morir porque se dan cuenta que la están pasando re bien, Claro. que es súper piola el mundo, y no quieren morir, y tenés un tipo que los empieza a perseguir. Y lo que plantea, por ejemplo, esa película es, ese que lo está persiguiendo, ¿sabe que no es un replicante? Exacto. ¿Sabe que es humano? ¿O está tan bien programado que termina comiéndose el cuento de que en realidad tiene que cazar a los otros y es uno más de ellos? Claro. Es lo que plantea toda la película. Cerramos con Robocop, Bien. una película más contemporánea, fin de los años 80, seguramente los de mi generación la habrán visto, pero que plantea lo mismo, de un lado un poco más de acción, ultra violenta, pero que deja esto de que el alma frente a las máquinas
termina siempre sobreviviendo. Bien. ¿Viste alguna de las películas? No vi, vos sabés que no vi ninguna, me avergüenza un poco no haber visto ninguna de las 4 que mencionaste, especialmente Robocop porque sé que es muy conocida, pero yo, ¿viste esa típica persona que le decís la película más conocida y no la vio? Un poco soy yo, así que Seba, te agradezco más que nada la columna también, porque me ayuda a mí a interiorizarme un poco en el mundo del cine con estas recomendaciones más que interesantes. Sí, son 4 películas que hablan sobre eso, que van en línea con esto que de esta columna, que es asociar ciertas películas o ciertos clásicos que son muy conocidos con algunas temáticas muy contemporáneas y que dialogan perfectamente con la actualidad. Bien. Y que si ya las viste, quizás alguno la vio hace mucho tiempo, reverlas, Ajá. porque estas películas vistas ahora con otro conocimiento que tenemos sobre la actualidad, tienen otro significado. Totalmente. Entonces, desde ahí me parece que es súper interesante siempre el revisionado Bien. de estas películas. Recontra interesante, Seba. Y bueno, también trajiste unos libros para recomendar. Sí, son de cine, pero los recomiendo. Los pueden conseguir en la librería del Puente, que es Bien. de amigos, que lo conocen, a Ulises Sí, del Puente. claro, por supuesto. Este fue el mejor libro para mí del año pasado de cine, que es sobre Werner Herzog, que es un director Bien. alemán que tiene una mirada también sobre el cine muy interesante porque va entre la ficción y el documental. Uno de sus actores fetiche es Klaus Kinski, ¿no? Un tipo que estaba recontra mil loco. Ujú. Y tiene películas como, no sé, Aguirre, el Ira de Dios, Fiscarraldo, Grizzly Man. Y estos son sus memorias. Bien. Arranca desde su niñez en una Alemania devastada, con bombas alrededor de su cuna, Sí. literal, hasta toda su obra, con anécdotas increíbles. Así que si les gusta las memorias, las biografías, y si les gusta leer sobre ciertos directores, Bien. este es un gran libro. Recomendadísimo. Y por último, que me lo regaló Matías Horta, que vino ahora al Festival de Cine, que fue uno de los Sí. que dio la charla, que es sobre el cine de John Carpenter. John Carpenter, director de películas como, no sé, Halloween, como, no sé, They Live. Un tipo también que tiene una mirada que es súper mainstream porque es muy conocido, pero medio alejado del estrellato. De hecho, su primer película se llama Dark Star, empieza como a parodiar un poco la película que hablamos hoy, que es Odisea del Espacio. Odisea del Sí. Espacio, una película que es ya desde la imagen y desde el estilo de Kubrick, muy perfecto, muy detallista. Él lo que plantea acá es justamente unos astronautas que nada tienen que ver con la seriedad, sino que se la pasan jodiendo, fumando, escuchando música, todo lo contrario, Sí. pero también habla de lo mismo. Ok. No, estos viviendo en un universo que desconocen. Así que estas 2 recomendaciones, eventualmente traeremos algún que otro librito. Excelente. Pero si les gusta el cine, les gustan los libros, estas 2 son 2 lecturas que están interesantes. Bien, Seba, buenísimo. Así que arrancamos de esta manera esta columna de cine. Realmente muy interesante esto que trajiste vos. Y también valorar y agradecerte este laburo, digamos, de vincular al cine con temáticas que, como bien decías, son, están muy vigentes. Y son cosas que, como decías también, cuando las vemos desde otra perspectiva y en el paso de los años, podemos desenmarañarlas y entender cosas completamente distintas. Y también, bueno, con este cierre final de recomendaciones de libro para quienes también les guste la lectura, bueno, ahí Seba trajo un poquito de todo, un poco de cine, un poco de lectura. Así que, ¿cómo te sentiste, Seba, en esta primera? Me sentí excelente, perfecto. Bien, así que vamos a seguir, por supuesto, vale, sí. seguiremos aquí en el colectivo. Bueno, entonces les recuerdo que pasó así la columna de cine con Seba Magallanes, esta columna en la que iremos desentramando algunas temáticas vinculadas al cine, ¿no? Bueno, la temática de hoy fue cine y máquinas. Seba nos trajo 4 películas para recomendarnos, también 2 lecturas ahora al final. Y bueno, vamos a estar todos los jueves a esta hora, a las 11 de la mañana, con Seba Magallanes en esta columna, que va a ser semanal además. Así que vamos a estar todas las semanas conociendo un poco más del mundo del cine. Yo